Y ahora sí voy a leer lo voy a presentar a, a Javier. El profesor Javier Luis Morojitsky es ingeniero civil, egresado de la UNE, donde también se graduó de magíster en ciencias de la ingeniería. Posteriormente se graduó de doctor en ciencias exactas e ingeniería en la Universidad Nacional de Tucumán. Con becas de CONICET y Fulbright, llevó a cabo estadías postdoctorales en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona y en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Actualmente es investigador adjunto en la carrera del CONICET. Es autor y coautor de más de 20 artículos en revistas internacionales y 80 trabajos presentados en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales. Los dejo entonces con su charla Simulación numérica hiperreducida de materiales porosos. Voy a arrancar con esta charla. Le puse un título un poco más genérico, pero voy a abordar un problema en especial sobre materiales porosos, ¿no es cierto? Y lo que se denomina modelado multiescala o modelado constitutivo de materiales. Bueno, las motivaciones que nos llevaron a desarrollar esto fue extender trabajos previos de una técnica que se llama HPROM, que significa High Performance Reduced Order Method, ¿no? Que fueron desarrollados previamente por algunos alumnos de postdoctorado y de doctorado ya en Barcelona. Eso en primer lugar. Luego, modificar esa técnica y hacer un algoritmo o una herramienta numérica que sea muy robusta, porque esa técnica era muy buena, pero tenía algunas deficiencias que lo hacían muy costosa. Y por último, testear, ¿no es cierto?, con resultados numéricos y con resultados experimentales. Dentro de los tópicos que voy a hablar, va a ser, bueno, les voy a comentar de qué se trata el modelado o análisis multiescala, que es una técnica que lleva ya algunos años desarrollándose, pero que tiene un gran auge en este momento, ¿no? Luego, muy brevemente, de qué se trata en las formulaciones finitas, en deformaciones finitas o grandes deformaciones. Van a escuchar mucho hablar de la palabra speed up, que en español sería una especie de velocidad o de tiempo que uno gana en las simulaciones, de los métodos reducidos y bueno, esto último es algo muy técnico que tiene que ver con el método de resolución que se aplica, ¿no? Que eso no voy a alcanzar a dar. Bueno, en un modelado constitutivo multiescala, ¿qué es lo que hacemos? En ingeniería, para modelar un material, podemos considerarlo al material en distintas escalas, ¿no es cierto? La escala más grande es lo que denominamos macro, ¿no es cierto? Luego van a haber escalas intermedias, que hay una escala que se llama mesoescala, una microescala y una nanoescala. Muy bien. La nanoescala se centra en los fenómenos que explicó el doctor Aucar al comienzo. Yo voy a centrarme en la macroescala y en la microescala, donde todavía son válidas las leyes de Newton y los efectos gravitatorios son los que gobiernan el fenómeno. Entonces, para modelar un material, cuanto uno más se acerque a la realidad, al átomo, como dijo Gustavo, va a ser más preciso el resultado que obtengamos. Pero por supuesto que va a ser más costoso computacionalmente y va a ser más complejo resolverlo. Entonces nosotros no llegamos al átomo, estamos muy lejos de eso, pero llegamos a una escala muy pequeña que para la ingeniería es lo más cerca que se puede llegar, ¿no es cierto? Para la ingeniería civil o mecánica, que es el área en la que yo me encuentro, ¿no? Entonces básicamente el modelado multiescala consiste en, eh, para cada punto de lo que denominamos macro, que es el material que uno ve, una viga, una columna, no sé, de cualquier material, cada punto yo voy a hacerle una especie de zoom y voy a analizar qué pasa allá adentro. Y le voy a pasar cierta información. La información que le voy a pasar a eso, esto que denominamos elemento de volumen representativo, porque es como una especie de representación del material, pero eh, es ficticia, ¿no es cierto? A eso lo que le voy a pasar es algo que se llama
tensor gradiente de deformación. Es decir, le voy a pasar cómo se deforma en la macro. De arriba, cómo se forma, al punto microscópico para nosotros. Ahí voy a resolver un problema, un equilibrio, y voy a sacar lo que se denomina las tensiones, que en este caso es P, que es una medida de tensión que se denomina, no viene mucho al caso, pero se denomina tensor de Piola-Kirchhoff. Bueno, entonces en definitiva las hipótesis que voy a usar va a ser que la deformación, que es F, el tensor gradiente de deformación, en la microestructura, va a estar dado por un valor homogéneo, que es el que viene de la macro, el F, y un valor fluctuante, que es la deformación micro. Y voy a aplicar una regla que se denomina regla de homogeneización, con lo cual voy a poder tener cuánto vale esa deformación de ese punto en la micro, cuánto vale en la macro, haciendo una sumatoria o una integral. Bien, dentro de la microescala voy a resolver un problema bastante complejo, un problema no lineal, donde es necesario considerar deformaciones plásticas, como también lo mencionaba Juan Manuel. Y en este caso, la deformación yo la puedo considerar que está dividida en dos partes. Una que es Fe, que es puramente elástica, y otra Fp, que es puramente plástica. Y esto se denomina descomposición multiplicativa porque justamente se están multiplicando estos tensores. Si yo asumo esta forma de dividir al tensor, mi energía también va a tener dos componentes que va a tener una energía totalmente elástica y otra totalmente plástica. Bueno, luego, por la termodinámica, sabemos que las tensiones pueden ser obtenidas como la derivada de la energía y que existen un grupo de variables internas, alfa mu, que son las que gobiernan el fenómeno plástico. Muy bien. Todo esto está muy bien, pero si yo necesito una regla o algo que me permita vincular lo que se denomina el salto de escala. Yo no necesito un principio que me diga cómo afectan los cambios en la microescala a la macroescala. Y esto es justamente el principio de Hill-Mandel. El principio de Hill-Mandel me dice que la potencia o el trabajo, que es el primer término de esta ecuación, P por F, en la macroescala, puede ser obtenido como una integral de la potencia en la micro, ¿no es cierto? Dividido por el volumen de sub mu del elemento de volumen representativo. Entonces, de esta forma yo puedo hacer el pasaje de las propiedades de la micro a la macro, ¿cierto? Esta es la ecuación fundamental que voy a necesitar. Bueno, de aquí surge cómo se pasa las tensiones, que es el tensor P de Piola-Kirchhoff, y cuál es la condición que se debe cumplir adentro, ¿no es cierto? Es que el trabajo de las tensiones y deformaciones fluctuantes sean cero. Ahí, hasta ahí básicamente les comenté o traté de explicarle brevemente en qué consiste un modelado multiescala en ingeniería. Muy bien. Estos modelados, como en cada punto de la macro yo necesito resolver todo un problema de la micro, habitualmente son muy costosos computacionalmente, tardan mucho. Y tiene que ver con lo que denominamos, em, eh, bueno, con la técnica numérica que utilizamos para resolver. La técnica numérica que usamos se denomina método de los elementos finitos, que es la técnica más empleada, que resuelve básicamente cualquier tipo de ecuación diferencial. Bueno, hay técnicas especializadas para distintas ecuaciones, pero es la más empleada. Entonces, esta técnica lo que hace es dividir al dominio, al sólido, en elementos que son justamente los elementos finitos. Cuanto más elementos tenga, mayor va a ser la precisión que yo tenga. Entonces voy a necesitar siempre tratar de buscar un problema donde pueda discretizar con mayor cantidad de elementos. Pero ¿qué ocurre? Cuanto más elementos tenga,
mi programa, mi algoritmo va a demorar más. Entonces, el costo de una simulación va a estar dado por el número de elementos de la macro por un número que se denomina NGP, que es el número de puntos de Gauss, es un número de integración numérica. Bueno, esto hay que multiplicar por el número de elementos en la micro por el número de puntos de Gauss en la micro. Todo eso multiplicado por el número de iteraciones y la cantidad de pasos que esté simulando. Bueno, aquí tengo tres mallas de elementos finitos de tres elementos de volumen representativo distintos para cuantificar cuál es el costo en forma apenas ¿cómo se llama? Subjetiva. El costo aquí va a tener el orden de Alan más 10 y para este elemento que tiene 6.300 elementos finitos de tecnología Q4, no ven al caso, sube un orden más el costo computacional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Justamente reducir el costo computacional de estas soluciones numéricas que son las más óptimas que encontramos en la bibliografía. Para ello, vamos a emplear dos técnicas. Primero, una técnica que se denomina ROM, que aplica una herramienta que se denomina POD o Proper Orthogonal Decomposition. Y luego vamos a ver que esa técnica consigue reducir en 4, 5, hasta 10 veces el orden o el tiempo computacional, pero no es suficiente. O sea, nosotros buscamos algo que sea superador. Por lo tanto, vamos a aplicar una segunda técnica que denominamos HP-ROM, donde sí el speedup que obtenemos va a ser muy superior. Pero necesitamos de todas maneras aplicar esa primera técnica, la denominada ROM. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en proponer o adoptar un número n epsilon que va a ser mucho menor a ng. ¿Qué es ng? Es la cantidad de modos de deformación que tiene el material. Entonces yo lo que voy a hacer es a este término que es el gradiente de mu, que son el tensor de deformaciones, es la deformación del cuerpo. En vez de usar el tensor completo, voy a interpolar con una función que está aquí, donde phi son modos de fluctuaciones, que puede haber tantos modos como uno quiera. Y c es la amplitud de cada uno de esos modos. Entonces voy a tener una matriz muy grande, como esta, donde cada columna de la matriz va a estar dado por un modo de deformación, ¿no es cierto? Ese primero sería un modo donde el elemento de volumen se deforma en X, se estiró en forma horizontal. Luego tenemos el mismo modo, pero vertical. El tercero sería un modo de corte puro, se denomina. Y así vamos a ir teniendo distintos modos. Y los más posteriores van a ser modos ya donde el material plastifica o daña, ¿no es cierto? En los primeros tres, el material es completamente elástico y luego empiezan a aparecer efectos de segundo orden que son plásticos. Entonces, ¿en qué consiste el ROM? Y bueno, va a consistir en armar esa matriz gigante que se la arma una sola vez, ¿no es cierto? Eso demora mucho tiempo, pero se la arma una sola vez y luego me va a servir a mí como insumo para hacer las simulaciones que sí van a ser veloces. Bueno, tengo que elegir determinada cantidad de muestras o de modos y en general para este trabajo trabajamos con 10 modos o 10 simulaciones en el campo elástico y 60 en el campo inelástico. Esta curva es la misma curva tensión-deformación que había mostrado Juan Manuel anteriormente, pero aquí las tensiones son otras medidas. Él trabajaba con el tensor de Cauchy, que es el tensor para pequeñas deformaciones. Yo trabajo con el tensor de Piola-Kirchhoff y el segundo tensor de deformaciones para grandes deformaciones, que es lo que a mí me incumbe. Bueno, entonces determinado esa matriz gigante, aplicaré una técnica
que se denomina Singular Value Decomposition, donde lo que hago es reducir el tamaño de esa matriz y quedarme con los modos dominantes, ¿sí? Porque yo a priori no voy a saber cuáles de todas esas deformaciones son las que, las que dominan el fenómeno. Entonces esta técnica me permite hacer una descomposición y quedarme solamente con los modos que más influencian el fenómeno. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta técnica, con el ROM? Que el espía que se obtiene va del orden del 2 a 4 veces, pero puede llegar hasta 10 veces y no alcanza a ser suficiente. A nosotros nos interesa mejorar todavía. ¿Y por qué esta técnica no alcanza a ser tan potente? Y porque justamente hay que resolver ese elemento de volumen que tiene muchos elementitos adentro en todos los puntos de Gauss. En todos los puntos, en todos los elementos hay que resolverlo. Y eso es lo que constituye un costo alto. Si bien no eh, trabajo con todos los modos de formación, me quedo con algunos, voy a adaptar los necesarios solamente, pero, perdón, pero tengo que resolver igual en todos los elementos. Entonces la técnica HP-ROM es en definitiva, voy a resolver el mismo problema, pero ahora no voy a integrar en todo el dominio, sino que voy a integrar en un dominio reducido. Entonces, la técnica exacta consiste en integrar en forma exacta el elemento, es decir, en todos los puntos de Gauss, en todos los elementitos que están aquí adentro del RD. Yo lo que voy a buscar es una técnica aproximada que esta integral se transforma en una sumatoria, donde voy a resolverlo en determinados puntos que no sé cuáles son y ya los voy a determinar. Entonces, en vez de resolverlos en todos, como lo pueden ver ahí, resuelvo en algunos que son especiales. Bien, en definitiva, el problema este se reduce o puede verse como un problema de optimización, donde tengo una función phi sub i, donde lo que yo quiero encontrar son los puntos o las coordenadas de estos puntitos azules, dónde se van a ubicar y cuál es el peso en una integración numérica. Necesitamos conocer las coordenadas de los puntos y cuál es el peso o la importancia de cada uno de los puntos. Entonces tendré que encontrar las coordenadas y esos pesos y resolver un problema de optimización. Bueno, existen muchos algoritmos de optimización ya en la bibliografía, que son inclusive open source. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue aplicar uno que ya estaba resuelto y que sabíamos que funcionaba. Entonces resolvíamos eso y de esa manera encontrábamos esos puntos con sus pesos correspondientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las herramientas para poder resolver el problema. Tenemos determinado cuáles son los modos que yo voy a elegir o cómo encontrar esos modos y tengo determinado en qué puntos y cuál es el peso en el cual voy a resolver eh, cada ecuación. Para aplicar el método, elegimos un material ferrítico que tiene una matriz ferrítica y nódulos de grafito distribuidos en forma aleatoria, ¿cierto? Estas son las propiedades materiales del elemento. Entonces, este sería el primer elemento de volumen, el más simple, con menos cantidad de elementos. Después el segundo y el último ya con una densidad de casi 160.000 puntos de Gauss. Entonces vamos a resolver para los tres elementos de volumen representativos y vamos a analizar el tiempo que tardo en cada uno y, y cuánto tardo con esta técnica que hemos propuesto nosotros. Muy bien, esta técnica también nos permite determinar cuál es el error que vamos a tener según la cantidad de modos de formación que adoptemos en la primera reducción, que es la ROM, ¿cierto? Entonces, si yo grafico en el eje horizontal la cantidad de modos de deformación y en el eje vertical el error que se obtiene en la medida de la deformación, de la tensión, perdón, vemos que a medida que aumenta la cantidad de modos,
claramente el error tiende a cero, ¿no es cierto? Eso es lógico porque justamente si yo tomo todos los modos posibles, en realidad estoy reproduciendo al tensor de deformaciones y el error va a ser nulo. Pero lo que buscamos nosotros es tener la mínima cantidad de modos de deformación para que el problema sea más rápido. ¿Bien? Entonces aquí, alrededor del el orden de 10 modos, más o menos, se encuentra tenemos un error menor al 3%, si no me equivoco, donde, sí, menor al 3%, y donde ya es aceptable la solución. Y aquí podemos ver el resultado que tenemos en la segunda curva para una trayectoria que no fue empleada para determinar los modos, ¿sí? Entonces encontramos el error que está muy bajo, ¿no es cierto? Para una trayectoria que no fue la entrenada, justamente. Bien, si comparamos la curva ahora tensión-deformación, ¿cuál sería el error que vamos teniendo según la cantidad de modos que usamos? Vemos que en la curvita roja a la izquierda solamente se adoptaron 4 modos, entonces ahí el error es bastante significativo. Luego, las curvas que siguen, a partir de 10 ya el error es menor, ¿sí? Entonces, con 10 modos podemos decir que estamos muy próximos. Eso en el componente, bueno, 1,1 y para el componente 2,2 está en la curva de la derecha. Bueno, ahora en cuanto a la segunda técnica de reducción, la HP-ROM, ya habiendo adoptado para este caso 10 modos de deformación, ya no volvemos a hacer una reducción de los modos de deformación, ya nos quedamos con eso. Aplicamos la técnica HP-ROM y vemos que al aumentar la cantidad de puntos, porque uno también en el algoritmo de optimización me va a decir cuántos puntos puedo ir teniendo y cuál es el error que me va a dar con determinada cantidad de puntos. Cuanto mayor cantidad de puntos tengo, el error va a ir bajando, pero también el speed que obtengo va a ser peor. Entonces uno siempre va a querer tomar la menor cantidad de puntos para que el speed que obtengamos sea el mayor posible. Bueno, entonces aquí vemos dos curvas donde a la izquierda vemos el error obtenido según la cantidad de puntos de Gauss y a derecha también lo mismo, pero adoptando 12 modos de deformación, ¿sí? En lugar de 10, 12. Bueno, la forma es bastante similar, pero los speeds van a ser diferentes, ¿no es cierto? En el de 12 el speed va a ser peor porque justamente ya le introduje dos modos más y hago que el problema sea un poco más complejo. Bueno, ahora podemos graficar las mismas curvas de tensión-deformación, pero del modelo HP-ROM, ¿no es cierto? Y vemos cómo se ajustan muy bien a lo que es la solución exacta que llamamos HF, que es High Fidelity, que sería la solución considerando todos los puntos y no aplicando ninguna técnica de reducción o ninguna técnica para mejorar la velocidad de la simulación. Muy bien, eso era en cuanto a el planteo del modelo, cómo se escribe, cómo se lo, se lo constituye, cómo se determinan cada una de las partes del modelo. Entonces ahora vamos a aplicarlo a un problema concreto que es un ensayo de tracción, justamente el ensayo que también había mostrado Juan Manuel, de una barra. En este caso, eh, vemos en la curva fuerza, en eje vertical tenemos fuerza y en eje horizontal tenemos desplazamiento. Al ser un material elastoplástico, también como mencionó Juan Manuel, mucho de lo que él dijo en su charla me viene bien a mí. Este material tiene un primer comportamiento que es elástico puro, es decir, si yo retiro las cargas, el material vuelve al origen sin dejar una deformación plástica remanente y se sigue deformando donde empieza la curva y ya dejando deformaciones plásticas, ¿sí? Bueno. Aquí podemos ver en líneas de punto lo que es la resolución exacta que corresponde al modelo High Fidelity, es decir, a la solución de todos los puntos de Gauss
de todos los elementos, ¿sí? Que es muy costosa, que demora varias horas en una supercomputadora ahí en Barcelona, digamos, en un clúster, y las otras que son resueltas en un ordenador común, ¿no es cierto? Aplicando este método, que podemos ver que se aproxima muchísimo y tenemos speedup, es decir, usando en la roja 97 puntos de Gauss, tenemos un error de apenas 1,19% respecto de la solución exacta, y la solución es 170 veces más rápida eh, que la solución exacta, ¿sí? Lo mismo para las otras, reduciendo la cantidad de puntos. El error, por supuesto, que aumenta, pero fíjense que con 57 puntos, el error es del 2%, que es muy aceptable, y el espía es de 300 veces más rápido que la solución exacta. Eso a nivel macroscópico, ¿no es cierto? Porque esto es una fuerza versus el desplazamiento de la barra. Yo no sé qué está pasando adentro, pero sí. Ah, perdón. Si analizamos el último punto, donde el material está muy próximo a la falla, podemos comparar qué ocurre con las distintas medidas de formación del material, ¿no es cierto? En la primera fila de estas gráficas tenemos la solución exacta, que es la del High Fidelity, y cada una de las figuras corresponden a los elementos del tensor de deformación. Es decir, el F11 es cómo se deforma el material en horizontal, en X. El F22 es cómo se deforma en vertical. El F12 es una deformación de corte. Y el F21 es también la misma deformación de corte. Pero aquí, bueno, no mencioné, pero el corte F21 puede ser distinto del F12, ¿cierto? Pero bueno, eso es algo muy técnico en modelos así de diferencias finitas, perdón, de formaciones finitas. En la segunda línea vemos la solución de nuestra técnica reducida y vemos que cualitativamente las deformaciones son muy parecidas e inclusive se forman las mismas bandas. Aquí podemos ver sobre todo de localización o donde se concentran las deformaciones plásticas en el material. Es decir, que el modelo también reproduce a nivel microscópico el comportamiento real del material, no solo a nivel macroscópico donde podrían eh, compensarse algunos errores, ¿no es cierto? Pero a nivel microscópico, al mostrarnos que el comportamiento es el mismo, podemos aseverar de que está funcionando. También en el mismo análisis no lineal, hay un estudio que se denomina análisis de bifurcación. Esto es una forma de determinar si el material está próximo a, a fallar, ¿sí? No estoy siendo muy técnico con las palabras, pero cuando el material produce esas bandas de dislocamiento que decía Juan Manuel, se forman bandas de localización, que son bandas de dislocamiento también. Y eso ocurre cuando este Q, que es el tensor acústico, el determinante de ese Q se vuelve singular o se vuelve cero. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es graficando el determinante de Q tanto para el modelo High Fidelity como para nuestro modelo. Y podemos ver que en los distintos puntos, el pasos de carga en el 50, 100, 150 y el 300, que es el último, como nuestras curvas se asemejan mucho a la del modelo High Fidelity o la solución exacta. Y en este caso, nunca llega a cero, es decir, el material todavía no formó la banda de localización, ¿sí? Bueno, ya rápidamente llegué a las conclusiones. En primer lugar, bueno, se logró introducir un modelo de grandes deformaciones o de no linealidad geométrica en la técnica HPROM, que ya fue desarrollada ahí por el instituto.
Eh, Conseguimos resultados computacionales o una comparación entre los resultados computacionales del modelo con el resultado High Fidelity, cuyos errores son muy bajos y además podemos predecir a priori cuál va a ser el error con las técnicas que hemos planteado. Y también vemos que el análisis espectral, que es el análisis del tensor acústico, ese que le mencioné por último, cómo el modelo se ajusta mucho a la solución exacta. ¿Sí? Bueno, para mayores detalles, este trabajo fue publicado en la revista Archive of Computational Method Engineer en 2019. Esto fue una estadía prepandemia que fui a hacer. Y luego continuamos con otras líneas de investigación, también relacionadas a multiescala pero para medios porosos que incluyen líquidos dentro de los poros. Entonces el material se denomina saturado o no saturado si incluye, además del líquido, incluye aire, ¿no es cierto? Entonces, y estos son algunos trabajos recientes que hemos publicado con otros colaboradores, ¿sí? Así que muchas gracias, María Laura. Creo que hay un tiempito para preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Javier. Una persona del público pregunta, ¿los algoritmos de las simulaciones numéricas para resolución de las ecuaciones desarrolladas, con qué lenguaje de programación las desarrolla? Bueno, en general, el lenguaje de programación que más veloz o que más se emplea es C++, es el que más veloz. En este caso en particular, como ya nos subimos a un programa, a un trabajo previo, ya estaba desarrollado gran parte en MATLAB, ¿no es cierto? Entonces nosotros continuamos con ese programa, ¿no es cierto? En MATLAB, que la verdad que también está en un software comercial, está muy bien optimizado, es muy veloz también. Y si uno lo programa adecuadamente en forma vectorial, se denomina, es casi tan rápido como C porque MATLAB por debajo está trabajando con C++, ¿cierto? Y bueno, tiene otras propiedades, Ajá. permite utilizar, etcétera, ¿cierto? Cosas muy buenas, muy fácil. Bien, nos has comparado estudios, en tu caso donde, bueno, en Barcelona se podían ocupar este equipamiento de alto cálculo, pero que tenías variantes que vos aplicabas que no eran tan de tanta demanda, sin embargo, podían dar buenos resultados. Sí, Tomando eso, aquí en la UNE, en tu laboratorio, en tu lugar de trabajo, claro. cuán compleja tiene que ser la computadora que requieren los estudios que vos podés hacer desde acá, para que, bueno, nuestros colegas sepan si puede ser algo accesible y sumarse a tu equipo. Sí, bueno, gracias, Laura. Bueno, por suerte, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos requerimientos muy altos de computación. La mayor parte de nuestro aporte en general son a nivel conceptual, teóricos, entonces, que es muy complejo, ¿no es cierto?, llegar a aportes Ujú, de ese estilo. Y cuando necesitamos cosas costosas computacionalmente, o accedemos, porque estamos vinculados al grupo de AUCAR, accedemos al clúster del LIMIT, o bien hay un clúster, es un conjunto de computadoras conectadas en paralelo, por ahí para el que nunca escucha hablar. Bueno, entonces accedemos al clúster del LIMIT, o también tenemos acceso a un clúster en Santa Fe, que es uno de los más grandes del país, ¿sí? del país. Pero bueno, Excelente. eso es una alternativa Ujú, que solamente necesitamos en algunos casos para testear problemas muy complejos, pero en general, aquí en la computadora que tengo acá, que estoy presentando, una notebook muy común, digamos, podemos hacer cualquier cosa. bueno, excelente, excelente saber eso, ¿no?